Hay una gran preocupación por el atentado a la salud mental que la mediática está haciendo contra un sector importante de la población mundial. Las nuevas tecnologías se han incorporado a las técnicas clásicas de Goebbels y han logrado mucha efectividad en inducir el odio hacia un líder o hacia un grupo social que no convenga a los intereses del poder para exterminarlos. La información falsa está llevando a la gente a una situación de irracionalidad y de disociación que colinda con la psicosis de un sector importante de la población. Hace 2000 años un sabio hombre dijo: la verdad os hará libres. Sin embargo, seguimos lidiando con la mentira y en función de esta se ha perseguido y asesinado a cristianos, a judíos, a comunistas, a musulmanes, etc. Es el caso actual de los chavistas. Venezuela es la primera reserva probada de petróleo del mundo. Su territorio tiene enormes riquezas. Tienen oro, tienen agua, tienen alrededor de 17 minerales básicos para el mercado internacional. Los Estados Unidos quiere dominar a Venezuela y apropiarse de sus recursos. Pero esto no es nada nuevo. Los imperios europeos han explotado las riquezas de América Latina y de África, dejando a la gente en la pobreza y además ha explotado a esa gente. Durante todo el siglo pasado, los Estados Unidos han explotado los recursos de América Latina y cada vez que surge un gobierno que quiere emanciparse de su hegemonía, lo derrocan y ponen a uno que sí les permita seguir explotando los recursos de ese país. En 1999, Hugo Chávez Frías gana la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con la idea de rescatar a su país de la pobreza y la violencia en la que estaba inmerso a causa del imperialismo y de los oligarcas. Lo primero que hace es llamar a una constituyente para que el pueblo participe en elaborar una constitución basada en las ideas de Simón Bolívar, libertador de 5 países de América Latina del Imperio Español. A partir de entonces, el imperialismo, la oligarquía y la jerarquía eclesiástica han querido derrocar al gobierno de Hugo Chávez. En el 2002, le dan un golpe de Estado a Hugo Chávez, lo secuestran, pero en 48 horas el pueblo lo rescata y lo devuelve a la presidencia. A finales de ese mismo año, los Estados Unidos y la oligarquía, que prácticamente eran dueños de PDVSA, la industria petrolera más importante de Venezuela, convocan a un paro petrolero. Y nuevamente el pueblo ayuda a desarticular este paro y a rescatar esta que era la principal fuente de riqueza de Venezuela. Posteriormente, Hugo Chávez declara que su sistema va a ser socialista, el socialismo del siglo XXI. A pesar del acoso, la gestión de Hugo Chávez tiene grandes logros y grandes avances en términos de salud, de educación, de vivienda y en programas sociales llamados misiones. Esto ha sido reconocido por organismos internacionales como la ONU, la FAO, la UNESCO, etc. Y en función de esto, Chávez gana todas las elecciones en las que se presenta. Obviamente la oposición también gana algunos espacios políticos, lo cual quiere decir que la revolución bolivariana es democrática. A partir de él también empiezan a surgir líderes en América Latina, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Nicaragua, y entonces se conforma una ola progresista.
y se instauran organismos internacionales como la UNASUR, la CELAC y el ALBA, que van integrando América Latina, es decir, empiezan a cumplir con el sueño de Bolívar, conformar la patria grande latinoamericana. En 2009, los Estados Unidos y la oligarquía hondureña derrocan a Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, posteriormente a Fernando Lugo en Paraguay. En 2013 Chávez muere, se convocan elecciones y las gana Nicolás Maduro Moros para continuar con la revolución bolivariana. El imperialismo consideró que era el momento adecuado para derrocarla, porque era el principal bastión de esta ola progresista. Fue moviendo sus piezas para acabar con estos gobiernos. Lo hizo a partir de golpes de Estado, traiciones, prácticas electorales o judicializaciones amañadas, y así lo logró con Argentina, Brasil y Ecuador. A Venezuela y a la gestión de Nicolás Maduro se le aplicó una guerra híbrida, que consiste en, uno, la guerra económica. La guerra económica consiste en el desabastecimiento y el acaparamiento de alimentos, de medicinas y de productos de primera necesidad por parte del empresariado y las transnacionales que controlan la importación y la distribución de estos productos, con el objeto de provocar el malestar en la población, que tuvo que hacer colas, que no encontraba los productos que necesitaba, y esto obviamente incide en la alimentación y en la salud. Además, esto no es nada nuevo. Esto también se le aplicó a Salvador Allende en el Chile de 1973. Dos, la guerra financiera. La guerra financiera está basada en la especulación y en una serie de acciones que entorpecen el comercio. Comenzó porque se desaparecieron los billetes. No había flujo de efectivo ni en bancos ni en cajeros automáticos. Se llevaron a otros países. Posteriormente aparecieron casas repletas de billetes en Colombia y en otros países, y hasta en Europa había billetes. Había habitaciones repletas de billetes venezolanos. También se creó una página web llamada Dollar Today, que calculaba el tipo de cambio de bolívar a dólar. Se llamó dólar paralelo. Y los precios se comenzaron a fijar de acuerdo a esta referencia. Entonces los precios comenzaron a incrementarse de manera injustificada. No había ninguna justificación económica para que el precio del dólar aumentara cada 24 horas o cada 48 horas. Maduro, para proteger el valor adquisitivo del pueblo, iba subiendo los salarios, pero apenas subía el salario, los comerciantes subían los precios, porque el dólar today aumentaba. Y así fueron creando una hiperinflación, pero inducida. 3, la guerra militar. Los Estados Unidos, la oligarquía y Colombia financian grupos paramilitares y grupos irregulares para crear violencia, inseguridad y angustia en la población venezolana. Obviamente con estos grupos se incrementaron los asesinatos, los secuestros y demás prácticas delincuenciales. 4, la guerra mediática. Dentro de la guerra mediática está la guerra psicológica, y esto transversaliza todas las guerras que he mencionado hasta ahorita, porque inculca el odio, la calumnia, la mentira, los falsos positivos, y sobre todo culpa a Maduro de todo lo malo que esté pasando. También se crean foros, entrevistas, en donde se discuten una serie de cuestiones totalmente falsas que llegan a niveles grotescos. El binomio Maduro dictador, Maduro tirano, Maduro narcotraficante, Maduro genocida, sin ninguna prueba que lo sustente, se va instaurando en la mente de la gente en todas las latitudes.
Esto pasa a las redes y entonces crece exponencialmente. En esta guerra híbrida se van sincronizando las acciones de acuerdo a las vulnerabilidades que se van detectando. En 2014, el opositor Leopoldo López lideró y organizó un movimiento llamado La Salida. Se disfrazaba de protestas pacíficas, pero todas estas protestas pacíficas derivaban en lanzamiento de bombas molotov, en incendios, colocaban de una acera a otra un alambre para que los motociclistas se degollaran. Y todos estos actos terroristas que él organizó causaron 43 muertos. Fue acusado de haber incendiado el Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente, Leopoldo López se entregó porque se descubrió por parte de su familia y por parte del gobierno que había una conspiración para asesinarlo. Esto sería un acto suficientemente escandaloso para intervenir militarmente. Se diría que Maduro había asesinado a un opositor. La familia aceptó que esta situación existía, pero después lo negó y entonces se lo convirtió en un héroe, en un mártir y en un preso político, cuando no era tal cosa, era un político preso por haber incendiado el Tribunal Supremo de Justicia. En 2015, la guerra híbrida logró su primer triunfo. La oposición ganó la Asamblea Nacional con amplia mayoría. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió que en 3 diputaciones del Amazonas había habido fraude y había que repetir esas 3 elecciones. La Asamblea Nacional no acató la resolución del Tribunal Supremo de Justicia y cayó en desacato. Desacato significa que todas sus acciones posteriores a ese desacato son nulas. Era muy fácil salir del desacato. Nada más había que repetir esas elecciones. Yo creo que la idea era permanecer en el desacato para que sus acciones fueran nulas y entonces culpar al gobierno de Nicolás Maduro de haber invalidado la Asamblea Nacional. Por otra parte, esta Asamblea Nacional, una de las primeras tareas o una de las primeras resoluciones que tomó fue derrocar al presidente. En 6 meses, dijeron. Un Congreso no está para derrocar al presidente, está para legislar. La guerra híbrida arreció, sobre todo la parte económica, porque además hubo una baja en los precios del petróleo de 100 a 20 dólares. Sin embargo, Nicolás Maduro no canceló ningún programa social, no cerró una escuela, se siguieron construyendo viviendas para el pueblo, llegando actualmente a 2.600.000. Por otra parte, se descubrieron traidores a la revolución bolivariana que habían estado infiltrados desde los tiempos de Chávez. 2 de ellos muy importantes. Uno, nada menos que el presidente de PDVSA, que estuvo saboteando la producción del petróleo y creando una mafia de corrupción. Y por otro, nada menos que la fiscal de la República, que también se dedicó a crear una red de corrupción en donde había extorsión a empresarios, en donde entraban los delincuentes y ella los liberaba para que siguieran cometiendo delitos. Es decir, había 2 traidores enemigos de la revolución muy importantes, porque uno era el presidente de PDVSA y el otro la fiscal de la República, que actualmente vive en Colombia y dice que sigue siendo la fiscal. En el 2017, el terrorismo llegó a niveles muy dramáticos. Se llegó a quemar personas vivas por el solo hecho de parecer chavistas. Se atacaron guarderías, centros de salud, acopios de alimentos, escuelas. En fin, la situación llegó a desbordarse en 19 municipios de los 335 que hay.
pero se concentró ahí un cúmulo muy grande de violencia. De todos estos actos terroristas, el resultado fue alrededor de 150 muertos, de los cuales 39 fueron por causa de las fuerzas de seguridad. Todos ellos están ahora enjuiciados y presos, pero el resto, es decir, las 3/4 partes, fueron por causa de los violentos opositores. Sin embargo, todos esos muertos se le cargan a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, dentro de sus atribuciones como presidente, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, que consiste en convocar al pueblo para crear una asamblea que va a estar por encima de todos los poderes para decidir qué es lo que se tiene que hacer. La oposición se negó a participar en eso y comenzó a sabotear a la gente que quería votar por la Asamblea Nacional Constituyente y a amenazarlos. A pesar de ese sabotaje y de esas amenazas, llegaron cerca de 9 o 10 millones de personas a votar y se instaló la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio del 2017 y entonces llegó la paz. Después de la Asamblea Constituyente y que llegó la paz, se convocó a elecciones para gobernadores y el día 15 de octubre el chavismo ganó 19 de las 23 gobernaciones. Luego, el 10 de diciembre se convocó a elecciones municipales y ahí también el chavismo ganó 307 de 335 municipios. De tal forma que el chavismo volvió a rescatar a sus votantes y la oposición perdió el capital político que había obtenido en el triunfo de la Asamblea Nacional. La guerra mediática contra Nicolás Maduro es internacional y muy intensa. Todos los días, desde hace 5 años, salen noticias de Venezuela y de Nicolás Maduro, el 98% negativas, en donde se exagera la violencia, se dice que corren ríos de sangre, que hay torturados, que la gente está hambrienta, en fin, una situación verdaderamente falsa. Mientras en Yemen están asesinando a la gente, mientras Israel desde hace 50 años está exterminando a los palestinos, mientras en Colombia mismo las redes del narcotráfico se incrementan a pesar de las 9 bases militares que hay, en donde se muere gente de hambre en La Guajira, en donde en Colombia se asesina a un líder social cada 2 días, resulta que el tirano es Maduro y Maduro es el narcotraficante, cuando la ONU ha reconocido que Venezuela es territorio libre de cultivo de droga. El manejo mediático, como ya dije, está basado en noticias falsas. Por ejemplo, no es cierto que en Venezuela haya una violencia desatada y que la gente ande hambrienta buscando comida en los basureros. Eso es falso. A veces ponen algunas imágenes para sustentar esto, pero resulta que son imágenes tomadas en otros países y en otras circunstancias. También ponen a Maduro diciendo algo, pero sacado del contexto, lo ponen deformado de manera que parezca un hombre malo, en fin, toda esa serie de trampas. Sin embargo, ocultan las imágenes buenas. Sí ponen las concentraciones o las marchas de la oposición, que no son muy frecuentes, pero omiten multitudinarias concentraciones en apoyo a Maduro que se dan todos los días, todos los estados de Venezuela. Eso no lo ponen. No ponen a gente que va yendo a su trabajo de manera natural, en paz, asistiendo a eventos culturales, en una fiesta, que se ven contentos y, por cierto, bastante bien alimentados. Eso no lo ponen, eso lo omiten. Entonces, toda esta falsedad va creando una matriz de opinión que no corresponde con la realidad. Se hizo una campaña para los venezolanos
en la cual se decía que como Venezuela no tenía futuro, había que emigrar. Y los venezolanos comenzaron a emigrar. Emigraron más de 1 millón de venezolanos. Por otra parte, el opositor Julio Borges declaró que los venezolanos se habían convertido en un cáncer social y que iban a desestabilizar la región. Esta campaña, que comienza desvirtuando la situación de Venezuela y a Venezuela como país, provocó que en los países a los que emigraron, los países cercanos, los venezolanos fueran maltratados. Muchos de ellos han pedido regresarse y Maduro les ha puesto un puente aéreo para que regresen a su patria porque se enfrentaron con el mundo real del capitalismo de los países estos que son de derecha. Y esta xenofobia tiene un propósito. Si se desvirtúa a Venezuela y a los venezolanos, ya sea por el lado de decir que Venezuela no sirve, que es un país sin futuro y que los venezolanos son delincuentes y son narcotraficantes, provoca que en la opinión pública, en caso de que bombardeen a Venezuela, sea indiferente, porque al fin y al cabo pues eran gente mala. Eso ocurrió con el pueblo alemán, cuando se hizo de la vista gorda en el Holocausto judío, porque ya previamente les habían inculcado que los judíos eran de lo peor. La OEA, por su parte, a partir de su secretario general, el señor Luis Almagro, un traidor a sus principios, ha estado trabajando para aplicarle la Carta Democrática a Venezuela, pero nunca ha logrado la votación requerida. Como nunca logró la votación requerida, entonces se creó un grupo que se llamó Grupo de Lima, que era de los países que querían que se le aplicara la Carta Democrática a Venezuela. Países cuyos presidentes son muy cuestionados. Incluso el presidente del Perú tuvo que renunciar por corrupción. Claro que Venezuela ya decidió salirse de la OEA porque, como dijo Fidel Castro, la OEA no es más que el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos. En el 2017, después de más de 400 llamados de Nicolás Maduro a la oposición para el diálogo, logra que este se lleve a cabo bajo el auspicio del presidente de la República Dominicana. Ahí se llevaron a cabo todos los encuentros, pero justo el día que se iba a firmar el acuerdo, que ya estaba todo listo con el presidente Danilo Medina de la República Dominicana y con el facilitador José Luis Rodríguez Zapatero, resulta que la oposición recibió una llamada de Colombia, que curiosamente estaba siendo visitada por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y cuando regresa de la llamada, la oposición decide no firmar el acuerdo. El gobierno de Nicolás Maduro sí lo firmó y decide cumplirlo. Y en ese acuerdo estaba a solicitud de la oposición que se adelantaran las elecciones presidenciales. Maduro estuvo de acuerdo. Se adelantaron las elecciones presidenciales, incluso después la oposición pidió que le dieran un mes más y el Consejo Nacional Electoral se lo concedió y se programaron para el día 20 de mayo del 2018. Nicolás Maduro se presenta a la elección y esta elección se lleva a cabo con la participación de 20 partidos y de 4 contendientes, Nicolás Maduro y 3 de la oposición. Sin embargo, desde antes de que se llevara a cabo la elección, los Estados Unidos y el Cartel de Lima habían sembrado la matriz de que esas elecciones no eran creíbles y que iban a ser fraudulentas. Más de 9 millones de venezolanos se presentan a votar y Maduro gana con el 68% de los votos. Debo aclarar que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es uno de los más prestigiosos del mundo. Ha sido reconocido por todos los observadores internacionales, incluso el Centro Carter, que es especialista en el monitoreo de elecciones en el mundo,
determinó a través de Jimmy Carter que era el mejor del mundo, porque se vota con huella digital. Entonces, la oposición, cada vez que gana el chavismo, dice que hubo fraude. Y cuando ellos ganan, entonces sí estuvo bien. El 4 de agosto hubo un intento de magnicidio, en donde no solo se intentaba asesinar al presidente, sino a todo su gabinete ministerial, a diplomáticos, al secretario de la Defensa, a la esposa de Maduro, que estaban en una tarima en un evento público y que lanzaron 2 drones, uno de ellos explotó frente a la tarima y otro fue desviado. Y sin embargo, la mediática desestimó este atentado, que si hubiera tenido éxito, hubiera sido un mensaje mediático terrorífico. Nada más hay que imaginar 60 personas destrozadas, volando brazos, piernas, cabezas en un río de sangre, como una imagen para decirle al mundo que todos aquellos que no sigan los lineamientos imperialistas pueden ser objeto de semejante acto. Por otra parte, los líderes de la oposición llevan como 3 años viajando por todo el mundo. Han asistido al Congreso de los Estados Unidos, al Departamento de Estado, al Parlamento Europeo, solicitando sanciones y bloqueos para su país. Últimamente ya la intervención militar. Tuvieron éxito, han estado sancionando a Venezuela y bloqueándola para que no pueda importar alimentos y medicinas que necesita. Entonces, no le permiten traer los alimentos y las medicinas y encima lo culpan de esto. Además, el Reino Unido ha confiscado 1.200 millones de dólares en oro de Venezuela, porque dicen que no saben qué va a hacer Maduro con ellos. Ese oro es de los venezolanos y Maduro es el presidente elegido por los venezolanos. Euroclear, una empresa en Bélgica, han confiscado algo así como 1.600 millones de dólares que son de Venezuela. Y lo último es que los Estados Unidos ha confiscado los activos de Citgo, que es una empresa petrolera venezolana, que además provee de combustible a la gente pobre de los Estados Unidos. Es decir, Venezuela ayuda a los pobres de los Estados Unidos y ahora quieren confiscarle los activos de Citgo, que es su empresa. O sea, se están robando la empresa y dicen que se la van a dar al presidente autoproclamado para que él maneje ese dinero, lo cual es totalmente no solo anticonstitucional, es una aberración para la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, todo este sabotaje, toda esta sanción es para el pueblo venezolano. No es para Maduro, es para el pueblo venezolano. El relator de la ONU, Alfred Zayas, presentó un reporte para la situación de Venezuela y en septiembre presentó sus conclusiones y dijo que la guerra económica y el ataque a la moneda eran los responsables de la situación económica de Venezuela. Por otra parte, se creó un gobierno paralelo, muy extraño. La fiscal traidora que está en Colombia supone que es la fiscal y se nombraron de parte de la Asamblea en desacato a unos magistrados que ni siquiera son los que se necesitan para un Tribunal Supremo de Justicia, que viven en Panamá. El 5 de enero, la Asamblea Nacional en desacato nombró como presidente a Juan Guaidó. Este Juan Guaidó era uno de los seguidores de Leopoldo López en el terrorismo que se desató en el 2014. Y este señor, el 23 de enero, se autoproclama en una plaza pública como presidente de la República.
Esta situación, que si no fuera reconocida por 40 países sería de risa loca, sorprende mucho, porque ¿cómo es posible que se reconozca a un individuo, un diputado, porque ni siquiera es presidente porque la asamblea está en desacato, un diputado sea reconocido como presidente porque se autoproclama en una plaza pública y 40 países lo reconocen como tal? Esto viola no solo la Constitución de Venezuela, sino todos los reglamentos de la ONU y los tratados internacionales. Esto no puede suceder. Imagínense que en todos los países cada quien se proclamara presidente y hubiera parte de la comunidad internacional reconociéndolos. Por otra parte, Nicolás Maduro es reconocido por más de 122 países. No hay que olvidar que es el presidente del Movimiento de Países No Alineados y de la OPEP. Es reconocido por China, por Rusia, por Turquía, por Irán, por los países del Caribe, en fin, por muchísimos países más que los que reconocen a Juan Guaidó y que están haciendo verdaderamente el ridículo. Aquí hay una cosa real, que es el gobierno de Nicolás Maduro, constitucional, que funge normalmente, y hay un teatro paralelo mediático en donde dice que hay otro presidente, un tribunal supremo, una fiscal, que operan en el exterior y muchos de ellos en el exilio. Pero además hay una cosa que le pone la cereza al pastel podrido y al pantanal que estoy describiendo, que es que en Nueva York hay espectaculares promoviendo a Juan Guaidó de presidente de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos resulta que ahora ha nombrado a un señor que se llama Elliot Abrams para que maneje el caso de Venezuela. Los antecedentes de este señor es que estuvo preso por haber financiado a los contras en Nicaragua a partir del dinero de la droga, y que justamente ha sido especialista en utilizar la ayuda humanitaria para las masacres que se han cometido el siglo pasado en Centroamérica. Esta ayuda humanitaria no es tal. Esta ayuda humanitaria lo que es un caballo de Troya para introducirse, metiendo armas y desatando un conflicto en una especie de guerra civil, para que después entren los norteamericanos y la OTAN a disque implantar la democracia y despedazar al país, como lo han hecho con Irak, con Afganistán, con Libia. Resulta que en la cuestión de la ayuda humanitaria, la pérdida que Venezuela ha tenido con todas las sanciones y los bloqueos y las confiscaciones llega casi a 30,000 millones de dólares. Y en la ayuda humanitaria los Estados Unidos están ofreciendo 20 millones de comida disecada. Venezuela no requiere de esa ayuda humanitaria, porque Nicolás Maduro, para proteger a su pueblo, ha creado una red CLAP, se llaman, que son despensas que se distribuyen mensualmente a 6 millones de familias en Venezuela. La amenaza que hay de esta intervención militar en Venezuela por parte del imperialismo ha llevado a México, al Uruguay y a 14 países del Caribe a conformar un grupo en donde se facilite el diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro. Y hay un grupo de contacto de la Unión Europea, pero este grupo de contacto exige que se repitan las elecciones presidenciales, porque no son creíbles. Es decir, hay una intervención clara de la Unión Europea. Es como si Maduro le dijera a
Pedro Sánchez, el presidente de España, que hiciera elecciones porque él no fue elegido por el pueblo. Él fue elegido a partir de que el presidente anterior, Mariano Rajoy, enemigo acérrimo de Maduro, también tuvo que ser destituido por corrupción. También podría decirle a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que renuncie, ya que los chalecos amarillos se lo están pidiendo hace meses. Tendría que renunciar, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se intervenga de tal forma y se diga que no hay intervención? Respecto a México, yo estoy muy orgullosa de la posición que ha tomado, porque además de ser ética, es constitucional. Pero me preocupa un poco que se nombre a Bernardo Sepúlveda en ese grupo que pretende facilitar el diálogo de la oposición y el gobierno de Nicolás, porque hace poco lo escuché en un programa de Carmen Aristegui diciendo que él estaba de acuerdo con la posición de la Unión Europea. Y lo que expresó acerca de la Asamblea Nacional me parece que no sabe que está en desacato, por qué está en desacato, ni tampoco entiende la idea de Asamblea Nacional Constituyente. Entonces yo espero que estudie bien, que investigue, que vaya a Venezuela y se entere antes de representarnos, porque no quisiera que México cambiara de posición. La posición que tiene ha sido impecable. Y hablando de intervenciones, resulta que el PAN ha traído a un sujeto prófugo de la justicia y que se ha proclamado terrorista, que se llama Loren Saleh. Dice que para que vengan a convencernos de cambiar nuestra posición política, promoviéndolo como mártir o como luchador social para que nos convenza y aboguemos por la intervención en Venezuela. Aquí habría que consultar la obra de Rafael Barajas el Fisgón sobre el origen nazi del PAN. Y este tipo de gente que viene a México a convencernos son antichavistas que llevan tiempo viniendo a México y que se presentaron en Ecuador y en Bolivia. Incluso en el Buzón Ciudadano, en una ocasión fuimos agredidos por nuestra posición política por venezolanos antichavistas que además estaban borrachos. Estamos en un momento crucial. No se puede saber qué pasa en Venezuela a través de 140 caracteres, ni de mensajes de WhatsApp, ni de testimonios de venezolanos, porque ya se sabe que hay muchos golpistas. Hay que estudiar, hay que investigar, hay que contrastar informaciones para que lleguemos a un juicio más o menos cercano de cuál es la realidad de Venezuela. La revolución bolivariana es un proyecto democrático y noble que está en vías del socialismo. Para quienes dicen que el socialismo ha fracasado, yo quisiera que me dijeran en qué país se ha establecido realmente el socialismo. Porque cada vez que un país quiere ser socialista, lo sabotean, lo satanizan y nunca puede realmente lograrlo. Muchos de estos países que van rumbo al socialismo todavía conservan prácticas capitalistas, o peor, neoliberales. Esos sistemas sí han demostrado su fracaso, porque cada vez más la riqueza se concentra en unos cuantos, mientras la pobreza se extiende a un mayor número de gente. Incluso esa idea que tenían para convencernos del neoliberalismo, que decían que por goteo el pueblo iba a recibir de la riqueza de los de arriba, además de que no sucedió, me parece una idea absolutamente fascista. Es decir, el pueblo va a recibir el goteo de la riqueza de los de arriba. Es una devaluación tremenda. A la revolución bolivariana le falta mucho para consumar su socialismo.
Evidentemente hay errores, hay corrupción, hay negligencia, hay injusticias, no más allá de otros países. Sin embargo, ellos están luchando contra eso, están luchando para ampliar la producción en Venezuela. Han logrado mucho en los programas sociales. Se invierte el 75% del presupuesto en atender al pueblo. Pero independientemente de nuestra postura política, estamos en un momento muy peligroso. Está a punto de desatarse una guerra en nuestro continente que produciría cientos de miles de muertos, cuyas consecuencias son impredecibles y nos afectarían a todos. Si tumban a la revolución bolivariana, después van a ir por países progresistas, por los que quedan, por Bolivia, por Cuba, por Nicaragua, y llegarían a México. Entonces es necesario abogar por la paz. En todos los países se están organizando movimientos que están abogando por la paz y están apoyando al gobierno de Maduro. Unámonos como hermanos y aboguemos por la paz.